Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la segunda clase de prácticos de Introducción a la Problemática Contemporánea. El tema que vamos a trabajar hoy es la Revolución Rusa. Para eso vamos a utilizar un texto de Orlando Figes y Boris Kolonitsky, dos historiadores especialistas en la Revolución Rusa y en los estudios sobre la historia soviética. Y además les vamos a proponer que miren la película Octubre de Sergei Eisenstein. Bien, el texto que tienen que leer se titula La desacralización de la monarquía, los rumores de los Romanov, y es un capítulo del libro Interpretar la Revolución Rusa, el lenguaje y los símbolos de 1917, que fue publicado en el año 2001. Es un trabajo que se inserta en las investigaciones que se iniciaron en la década del 90 tras la caída del bloque soviético y que se basaron en los nuevos archivos abiertos tras la caída de la Unión Soviética. Bien, este texto es un texto que puede ser considerado como de historia desde abajo, porque tiene en cuenta el sentir y el accionar de los sectores subalternos. Además es un texto de historia cultural y es un texto que tiene en cuenta el carácter performativo de los discursos sociales, en tanto estos discursos tienen efectos sobre la realidad, efectos políticos. ¿Por qué? Porque el capítulo trata sobre aquellos rumores que circularon en los meses previos a la caída de la monarquía rusa. Y bueno, la incidencia que tuvieron estos rumores para facilitar la caída de esa monarquía en febrero de 1917. Los rumores que contribuyeron a la desestabilización de la monarquía rusa a comienzos de 1917 circularon a través de diferentes soportes, panfletos, obras teatrales, a través de la prensa, y contribuyeron a instalar tres mitos sobre esa monarquía. Por un lado, el mito de que Alejandro no podía satisfacer sexualmente a su esposa, la zarina, entonces ella lo engañaba con Rasputín, este personaje sombrío y místico que había ido escalando posiciones en la corte de los Romanov. Por otro lado, estaba el mito de que en realidad Alejandro no gobernaba Rusia, sino que quien gobernaba era la zarina o Rasputín, o ambos. Y el tercer mito era el mito de la traición, es decir, que como la zarina había nacido en territorio alemán, se decía que estaba gobernando para los alemanes. Para comprender la Revolución Rusa tenemos que tener en cuenta que en ese momento también se estaba produciendo la Primera Guerra Mundial y que el principal enemigo de Rusia era Alemania. Entonces, este mito de la traición era muy fuerte porque tenía un gran impacto en las tropas rusas que estaban soportando el esfuerzo de guerra. Entonces, cómo estas tropas iban a seguir luchando y arriesgando sus vidas si pensaban que su gobierno los estaba traicionando. Además, la fuerza de estos mitos radicó en que contribuyeron a una desacralización de la monarquía rusa. Es decir, la idea que los campesinos y los sectores populares en general tenían sobre la monarquía era una concepción sagrada. Se creía que esta monarquía tenía un carácter divino. Y en esas ideas los habían inculcado, esas ideas se las habían inculcado durante años. Entonces, todos estos rumores contribuyeron a generar una visión más terrenal de esa monarquía y les permitió ver a los sectores populares que protestar contra esa monarquía no era un pecado. Asimismo, se cayó la imagen patriarcal que los sectores populares esperaban de un monarca y por el contrario había comenzado a circular esta imagen degradada de un hombre que estaba siendo traicionado por su esposa. La fuerza de estos rumores también radicó en que fueron sostenidos por personas
de diferentes sectores sociales, inclusive por las clases altas y dirigentes. Fueron sostenidos por la intelectualidad, fueron promovidos por los sectores revolucionarios para propiciar la caída de la monarquía, fueron alentados por el gobierno alemán para generar la desmoralización de las tropas rusas. También los gobiernos de los países aliados se hicieron eco de ellos porque temían de la traición o por lo menos sospechaban de la traición de la monarquía, e inclusive fueron sostenidos por sectores de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Por eso es que fueron efectivos a nivel político. El gobierno ruso tomó medidas para evitar que dichos rumores siguieran circulando, en principio medidas represivas, pero después debió aplicar la propaganda. Sin embargo, los efectos de esa propaganda fueron efectos adversos. Se procuró crear una imagen de la monarquía más cercana al pueblo. Por ejemplo, apareció la zarina y sus hijas vestidas con uniformes de enfermera, cuidando a los soldados enfermos, y sin embargo ello tuvo un resultado adverso porque se tendió a asimilar a estas mujeres con prostitutas por la idea que circulaba en la época, que tendía a establecer esa asimilación entre las enfermeras y las prostitutas, y todo ello terminó llevando a un mayor desprestigio de esta monarquía, hasta que se precipitó finalmente su caída con la Revolución de Febrero de 1917. Con respecto a la película Octubre, hay algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. Esta película se estrenó en 1928 y fue encargada a su director Sergei Eisenstein por el gobierno soviético. Durante muchos años la película ha sido cuestionada porque se la ha considerado material propagandístico. Sin embargo, no es mera propaganda política. La película es una obra de arte y de hecho debemos situarla en el contexto de época en el cual se realizó. En principio debemos tener en cuenta que durante los primeros años posteriores a la revolución hubo en Rusia un predominio de las vanguardias artísticas. Estas vanguardias fueron muy creativas y le dieron mucha importancia no solamente al contenido de lo que querían transmitir, sino a las formas. Bueno, en ese espacio, en ese ámbito de mucha creatividad, debe insertarse la producción de esta película. Luego, ya en la década del 30, se terminaría imponiendo el realismo socialista, y muchos de esos artistas que habían tenido un rol importante durante los primeros años de la revolución iban a terminar sufriendo las sanciones del gobierno soviético. Y bueno, tal es el caso del director de esta película. Bien, la película, a ver, hay que entenderla en el contexto de época. Y para comprender su nivel artístico también hay que tener en cuenta eso. Debemos considerar que es una película de la época del cine mudo. La música fue agregada después y la mayoría de sus efectos, de las emociones que la película transmite, fueron logradas a través del montaje en una época en la que no existían muchos de los recursos, la mayoría de los recursos de los cuales dispone el cine actualmente. Robert Rosenstone, uno de los historiadores que articulan el cine con la historia, nos propone contemplar esta película como una obra de arte, pero además como una interpretación, como una de las tantas interpretaciones que se han construido sobre la Revolución Rusa, y por lo tanto
hay que insertarla en el contexto de época. Eisenstein quiso dar su visión de la Revolución Rusa y por lo tanto esa visión está atravesada por su propia cosmovisión del mundo, pero también por el sistema de valores de la sociedad en la cual él vivió. Si hoy hiciéramos una película sobre la Revolución Rusa, tras la caída del bloque soviético, seguramente esa película sería muy diferente porque nuestra visión de hoy en día es muy diferente a la de los años 20 del siglo pasado. Una de las cuestiones que más se le criticó a esta película es la cuestión de que no refleja los hechos tal cual como sucedieron. Algo que suele suceder incluso en la actualidad con muchas películas que abordan hechos históricos. Respecto de ello, Rosenstone nos dice que tenemos que tener en cuenta, en principio, la interpretación que Eisenstein quiso dar sobre la Revolución Rusa, y en este sentido, esa interpretación concuerda con la interpretación que en ese momento el gobierno bolchevique también quiso dar de la revolución, sobre todo respecto de las escenas que refieren a la toma del Palacio de Invierno, que son escenas violentas, cuando en realidad esa toma no estuvo atravesada por hechos violentos porque no hubo tal resistencia por parte del gobierno provisional. Y esa fue la visión que sobre los hechos de octubre quiso transmitir también el gobierno revolucionario. Ahora bien, más allá de ello, que es una cuestión interpretativa, también están los propios requerimientos de la industria cinematográfica, por ejemplo, el hecho de tener que reducir en solo 2 horas todos los hechos de la revolución, y asimismo la necesidad de tener que darle a la película un final grandilocuente, mucho más sensacionalista que las imágenes previas que ya mostraban hechos violentos desde el comienzo de la película. Esas son tan solo algunas de las apreciaciones que nos permiten contemplar esta película como una obra de arte, pero también como una fuente histórica. Piensen, por ejemplo, que se van a encontrar con el escenario en el cual tuvieron lugar los hechos de la Revolución, porque la película fue filmada tan solo 10 años después de ocurridos los hechos revolucionarios. El lapso temporal que abarca la película es el momento que se extiende entre la Revolución de Febrero, en la cual fue destituida la monarquía y reemplazada por el gobierno provisional, un gobierno liberal, burgués, que ponía a Rusia a tono con los sistemas políticos que imperaban en Europa occidental, y la destitución de este gobierno provisional por los bolcheviques en octubre de 1917. Ahí se van a encontrar con algunos personajes como Lenin, como Kerensky, que fue uno de los representantes de ese gobierno provisional que reprimió duramente el intento fallido de revolución que se produjo en el mes de julio, o Kornilov, un general contrarrevolucionario que también intentó un golpe de Estado. También aparecen actores colectivos. La idea es que ustedes traten de observar de qué manera son representados esos diferentes actores en la película y, en definitiva, qué interpretación sobre la Revolución Rusa nos ofrece esta película. Así que, bueno, les proponemos que la miren, también que lean el texto de Figes y Kolonitsky, que bueno, tanto la película como el texto ofrecen dos formas diferentes de entrar a la Revolución Rusa,
Y bueno, les proponemos que participen en el muro y ya nos veremos la próxima clase para analizar las repercusiones que tanto esta revolución como la Primera Guerra Mundial generaron en el feminismo internacional.